Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. I'm pretty confident talking into a mic. Hey, I'm doing it right now. But home projects? I second guess everything. Is that noise normal? Is that water damage? Who do I even call? That's where Thumbtack comes in. Just upload a photo or voice note, and it uses AI-powered search to match you with the right top-rated local pro. So instead of guessing, you get clarity and can hire with confidence. For your next home project, try Thumbtack. Hire the right pro today. Here's a tip for you. There's a podcast out there with fans waiting to be your next customer. They tune in every week, they trust the host, and that host wants to talk about brands like yours in their own words to their audience. The problem is, you just haven't been introduced yet. We're Acast, where that introduction happens. As the world's largest podcast marketplace, we let you browse shows, see who's listening, and book host-read sponsorships or run your own ads all from one platform. Transparent pricing, real-time data, complete control. Start advertising on podcasts by visiting acast.com/advertise. Tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com. Bienvenidos a la última parte de la podcharla que se hizo el 13 de mayo para despedir a Sunecracia y recibir a Nación Podcaster. Si anteriormente hemos hablado con Víctor Moyá, con Isabel Baltanás, con José Luis Hurtado, en este último tramo la protagonista es María Santonja, que nos viene a explicar un estudio de audiencias, de medición de audiencias de podcasting, Edison Research. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este enorme podcharla. Cualquier comentario, cualquier debate, entrad en nacionpodcast.com, buscad la entrada adecuada y dejar ahí todos vuestros comentarios. Muchas gracias. Podcasters, hablando de podcasting. Estás en la podcharla de nacionpodcast.com. Por último, pues sería la última parte que María Santonja nos trae un estudio de Edison Research, que ahora nos va a explicar bien exactamente por qué nos trae este estudio. Bueno, yo lo sé porque me envió un privado y dijo, mírate esto. Y yo dije, está en inglés, míratelo tú. Exactamente, me dijiste, no me lo voy a mirar, es en inglés, ven y me lo cuentas. Exacto, dije, un día vienes, y entonces este día le dije, mira, va a venir Isaac, va a venir Víctor, dije, pues me apunto, dije, pues mira, aprovechamos, y aquel estudio que te dije, pues me lo enseñas. Así que nos va a explicar un poco este estudio que ha investigado ella, se ha empapado de él. Así que cuéntanos, María. Una cosita antes de que María empiece, me despido, que os sigo escuchando yo aparte. Muy bien, un saludo. Vale. Adiós, Edu. Adiós.
Bueno, pues el estudio, como has comentado, es de Edison Research, que es una empresa que hace investigaciones sobre todo de medios de comunicación. Y lo está haciendo ya desde hace bastantes años sobre consumo de podcast en Estados Unidos, ¿vale? Me gusta matizarlo de Estados Unidos porque creo que es importante tener en cuenta que es importante fijarnos en lo que están haciendo allí y cómo está evolucionando, pero también tener presente que estamos en España, que ni las cifras de audiencia, ni el movimiento económico, ni los hábitos siquiera son los mismos. Entonces, bueno, aún así me parece que es muy interesante lo que revela. Y aunque yo últimamente os he dicho que estoy de Serial un poco hasta el moño, porque está en la sopa, sí que es verdad que Serial ha afectado, yo creo que de forma muy positiva, a descubrir el podcasting a muchas otras personas que hasta el momento pues no se habían acercado a ello. Entonces, bueno, si os parece, voy a deciros un poquito algunas de las conclusiones más interesantes que he visto del estudio, y si queréis comentar algo, pues me cortáis, porque tampoco esto era una excusa para venir a charlar con vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, como os digo, este estudio lo hacen anual y sacaron los datos de 2015, aunque ya he encontrado por ahí como algunos que son como de 2016 en periodos más cortos, como que lo hacen en un mes, sacan un nuevo estudio, aunque no contempla el año completo. Es un poco lioso, pero bueno, para hacernos la idea, igualmente Sune pondrá el enlace, está en un PDF todas las gráficas, y también hay un vídeo con el señor del Edison Research explicándolo en inglés, que está muy interesante. Pero bueno, un poco para ver datos. Esto se hizo, las encuestas sobre 2.000 personas mayores de 18 años en Estados Unidos. Y bueno, algunas de las cosas interesantes antes de entrar en podcasting, estabais hablando antes sobre todo Isaac lo ha dicho, sobre el consumo de radio, y en Estados Unidos no solo es que se siga escuchando, sino que se escucha todavía más por servicios de radio online, como por ejemplo Pandora, que aquí, vamos, es que no lo conozco, nos suena como más Spotify de música, pero aquí Pandora no lo conocemos. Y por ejemplo, si en 2010 escuchaban radio online un 27% de los estadounidenses, en 2014 ya era un 47%, en 2015 un 53%, y en 2016, en la última encuesta que se hizo, era un 57%. O sea, ya no solo es que esté creciendo, sino que el crecimiento es bastante rápido. Y me ha sorprendido mucho eso, ver además la competencia que hay de muchas radios online, muchas que aquí no tenemos. Pandora, bueno, también está Stitcher, iHeartRadio, algunas sí que aquí están disponibles, pero desde luego, bueno, yo aquí en España no conozco a gente que utilice estos servicios. No sé si vosotros conocéis usuarios. Pandora es un servicio que está capado, que no funciona en España. La gran mayoría de servicios estadounidenses de radio online no funcionan en España. Esa es la cuestión. Yo sé que Josh Green suena en iHeartRadio, y de hecho muchísimos, la mitad de su audiencia es de allí, o sea, más de 1.000, 2.000 viene de iHeart, porque tengo acceso a su feed y veo que viene de iHeart. Y por cierto está diciendo que una cosa que no le gusta de nosotros, que hemos dicho, al principio has dicho en el estudio, que como que la audiencia que somos de España te dice no. Sí, estoy leyéndolo. Tienes razón, Josh, muy mal yo, por mi parte. Dice que no estamos solo en España, que también nos escuchan en América. Bueno, pero me refiero a que estábamos hablando antes sobre reflexiones sobre oyentes en España y todo eso. Vosotros nos lleváis bastante ventaja en México, Josh. Bueno, y luego ya entrando en datos de los podcasts, hay tres datos. Las personas que han escuchado podcast alguna vez, o sea, que saben lo que es un podcast para empezar y alguna vez han escuchado, personas que es un exacto, que es un podcast. Posit. No, ahora lo moda es decir, es un posit de internet. Eso nos lo han dicho. Tenemos una sección en Podzap y graba sin avisar a la gente, mi abuelo Chito, y la gente que no se conoce entre sí, en diferentes días dicen, un podcast es un posit en internet. No tiene sentido, pero dos personas que no se conocen. Una asociación de ideas extraña. Madre mía. Pues tenemos que un 36% de los encuestados habían escuchado un podcast alguna vez en su vida. Bueno, esos son una barbaridad de personas, son 98 millones de estadounidenses, pero lo interesante es que en 10 años la cifra se ha multiplicado por 3. Lo que a mí me ha gustado más ya no es tanto ver, bueno, sí, está bien que la gente empiece a saber de qué va. Esto es algo que nos podíamos imaginar, porque solo viendo
el tratamiento en prensa de los podcasts, que estamos viendo ya incluso también aquí en España, pues la gente se familiariza con el término. Pero lo que es más interesante es el crecimiento de escuchas de personas que han escuchado un podcast al menos una vez en el último mes y en la última semana, que serían ya oyentes más habituales. Son realmente gente que escucha podcast, no solo que sabe de qué va la cosa. Entonces, el 13% de los encuestados habían escuchado un podcast la semana anterior. Esos son 57 millones de estadounidenses, más de 1 de cada 10. Y lo increíble de esto es que en 2014 era un 8 y en 2015 un 10. Entonces el salto aquí es bastante alto. Tengo también la cifra, ahora no la tengo por aquí apuntada, os la busco, pero en escuchas mensuales también el crecimiento era una barbaridad. Ahora os lo busco. ¿Qué más tenemos? Las personas que escuchan durante la semana podcast, este dato le va a gustar a Sune. Escuchan, de los que contestaron que sí habían escuchado un podcast al menos durante la semana anterior, la media es que escuchaban 5 de media. Hay muchos que escuchan más y algunos que menos, pero me ha parecido un dato interesante porque es como que la gente que descubre los podcasts realmente se hace un consumidor bastante. Claro. Sí, es esa frase que te gusta a ti, Sune. De que la gente le gustan los podcasts, pero todavía no lo sabe. No lo sabe la gente que le gusta. Entonces, esto es uno de los datos que más me ha gustado, porque 5 a la semana me parece una media bastante alta. Sí. Y es un poco eso, que la gente que lo está descubriendo le está gustando. Otro dato interesante es que hay una correlación entre el aumento y la popularización de los dispositivos móviles como los smartphones y las tablets con el consumo de podcast. Se ve la tendencia en los últimos años y como es paralela, ¿no? El crecimiento del consumo de podcast y de las personas que tienen smartphones y tablets. Y a la vez esto tiene relación con que de hecho los podcasts se escuchan más en dispositivos móviles que en ordenador. En los datos de la última encuesta se escuchaba un 64% en dispositivos móviles, o sea, smartphones y tablets, y un 42% en ordenador. Y justo en 2014, el año anterior, la relación era de un... espérate, esto no está bien apuntado. Bueno, nada, ahora luego sí nos pasará el dato correcto. Pero vamos, que sí que se nota que el consumo en smartphones ha subido. Y después, algún dato así más que tengo es que, bueno, esto ya también lo sospechamos, que hay más usuarios que tienen productos de Apple que de Android que utilizan podcast, porque bueno, eso ya es una tendencia, ¿no? Al tener la aplicación podcast, al tener iTunes en el ordenador por defecto. Esto será interesante ver en los próximos años cómo quizás se equipare. ¿Y qué más datos tengo por aquí? Sí, un dato súper interesante, esto os va a gustar mucho, a Víctor sobre todo yo creo, es que el perfil de los consumidores, a nivel de población, más o menos las edades y también los sexos son correlativos a lo que sería los escuchantes de podcast a la población de Estados Unidos, ¿no? Más o menos el mismo número de mujeres, por edades también la gente más joven, pero bueno, que se ve cierta correlación. Pero en cambio, las personas que escuchan podcast normalmente son de unos estudios más elevados y mayor poder adquisitivo, con lo que suelen ser personas más atractivas de cara a los anunciantes. Y bueno, y el otro dato que también nos podíamos imaginar, pero que este estudio nos muestra, es que los consumidores de podcast son muy activos en redes sociales y además están predispuestos a seguir a las marcas a través de estos medios, lo cual nos indicaría un poco, llevando la contraria aquí al chat, que tampoco habría tantísimo problema con tener patrocinios porque son personas que están acostumbradas a tener una relación y cierto vínculo con marcas a través de redes sociales y por tanto también pues eso incluso a contenidos patrocinados o este tipo de cosas. No sé qué os parecen estos datos, si os han sorprendido. Yo me quedo con uno de ellos que es, primero, el que lo prueba se queda. Uh-huh. Es extraño que en España esto sea mucho más moderado que ya en Estados Unidos el crecimiento ha sido moderado con respecto a la radio online, por ejemplo, que no hace más que crecer a un nivel agigantado. Eso sí realmente es crecer. Pero el podcast, aunque lo haga de forma moderada, sí que es cierto que el que lo prueba se queda. Y eso en España
no termina de suceder, no termina de explotar, ¿no? Y era un poco al hilo del argumento que estaba comentando. Quizá por eso, quizá porque no nos hemos comprometido o esforzado con el formato, o con la calidad o lo que sea, pues a lo mejor deberíamos cambiar esto de aquí. Yo una cosa ha dicho, perdona, Víctor, que cuando hablábamos de audiencias en Estados Unidos me ha venido siempre que se comparan estadísticas, no hablo de este estudio, sino cuando se habla de podcast, el otro día, por ejemplo, en este evento que fuisteis el C3, tanto tú como Joan, sí. Siempre sale, es que en Estados Unidos, no somos Estados Unidos, no hay tanta gente que escucha, y es que Serial, vamos a dejar de compararnos con Serial y con los oyentes de Estados Unidos, porque sí, vale, ahí mola mucho todo, pero también mola mucho más Hollywood que las películas españolas. Sí. Pero no somos ellos. Lo que sucede, a ver, hay una diferencia fundamental entre Estados Unidos y España, que no es la población, sino que en un mercado esto se llama que ellos son early adopters y nosotros somos late adopters. ¿Qué significa? En Estados Unidos, cuando salió el iPhone 2G, hacían cola para comprarlo y daba igual lo que fuera, era algo nuevo, nadie lo conocía, pero lo compraron. Y en España, la mayoría de la población, los iPhones, por decir alguna manera, los smartphones, todavía queda una gran parte de la población que están empezando a comprarlos ahora por primera vez. Somos un público, vamos a decirlo, retardado a la hora de adquirir nuevas tecnologías. Es muy normal, es muy lógico que el podcast pues esté tardando más en penetrar en la población. Pero esa es una razón más, insisto, para mejorar un poquito más el formato. Sí, pero cuando hablas, mira, por ejemplo, hasta con Ivox, que ha tenido entrevistas y te dice, yo voy a ayudar a monetizar, mira en Estados Unidos, ahora bueno, no vamos a llegar a las cifras de Estados Unidos. No vamos a llegar a las cifras de Estados Unidos, pero sí podemos llegar a un nivel mayor de apasionamiento con el podcast. Porque hay temas en España que son cruciales. Son temas que no se nos puede tocar. No sé, pongo por ejemplo el fútbol, ¿no? Y que luego hay una gran parte de la población que está todavía con el tema de los toros. No sé, hay costumbres, hay cosas de España que nos tocan la vena incluso más que a los estadounidenses el patriotismo. Entonces es cuestión de saber qué vena tocar, saber qué tecla tocar y con qué formato para que esto explote, eso sí, a un nivel proporcional. ¿Cuánto es el nivel proporcional? Pues aproximadamente unas 6 veces menos, que es más o menos el nivel de población. Luego hay otra cuestión que es la edad. En Estados Unidos, pues es un país relativamente joven, tiene una población equilibrada entre jóvenes y viejos. España es el país más envejecido del mundo, junto con Japón, por ejemplo. Con lo que, eso también nos da una idea de que va a ser más difícil. Pero es que el podcast sigue pasándole el mismo problema que le pasa a la radio, y es que ignora a toda esa población masiva que es la tercera edad. Y no sabemos que ahí hay un gran nicho. Gente con dinero. Y lo estamos ignorando. Seguimos con los jóvenes, seguimos con los podcasters, seguimos diciendo que el escuchante tiene que tener el feed, porque el feed porque tiene que saber lo que es un feed. Un escuchante tiene que saber un feed, porque si no sabe lo que es un feed, pues entonces ya no puede escuchar un podcast. Y lo que tienen que hacer es mejorar la usabilidad. Fue una cosa que hemos comentado también aquí, por cierto. Sí, Víctor tenía algo que decir. Sí. A raíz de lo que está diciendo ahora mismo Isaac, tengo que decir 2 cosas. Yo no he escuchado todavía Serial, aunque quiero escucharlo, ¿vale? Pero sí que me he metido en su página web. Yo soy diseñador web y soy escuchante de podcast, ¿vale? Que esa podría ser mi biografía de Twitter. Diseñador web y escuchante de podcast. Eso es lo que soy. Yo entré a la página web de Serial y es la página web más sencilla que os podéis echar a la cara. Tiene 3 botones. O sea, es una página en la que veis la portada del podcast y tiene 3 botones. Darle al play, suscribirse y reproducir. Y ya está. Y en el pie de página tiene un enlace a cada episodio. O sea, tú entras en Serial y lo único que vas a hacer es escuchar el último episodio. Y es así de fácil. No hay que bajarte una aplicación, busca dentro de la aplicación, que a lo mejor lo encuentras, que a lo mejor no, porque los buscadores de las aplicaciones son una mierda, y lo digo así de claro. Sí. Es tan fácil como poner en Google Serial, abrir la página y darle al play, sin tener que hacer absolutamente nada más. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tú pones escucha.audio en internet, o sea, la página web escucha.audio, y te sale directamente un reproductor con autoplay, ni siquiera tienes que darle al play, un reproductor con autoplay que sale el último episodio de Podcast Pro. O sea, esa es la idea. Dejémonos ya de podcasters y de cosas que para nosotros los que estamos en esto metidos, genial, fantástico. Pero dejemos de decir al cliente, o sea, el mecánico no le dice al cliente, oye, toma, aquí tienes la llave inglesa para que cada vez que abras el coche tienes que usar la llave inglesa. No, hombre, por Dios. Cada vez que arranques el coche tienes que hacer un puente. No, usa la llave de contacto. Y el puente ya lo es necesario. Dejemos de torturar a nuestros viejos oyentes, a nuestros ancianos oyentes, vamos a decir, con cosas que no van a entender nunca.
Luego, ya, o ni siquiera ya ancianos, sino gente que es menos tecnológica. Hay gente que es más joven, pero que tú le dices, en Estados Unidos lo tienen muy claro con la del término show, que la traducción sería programa, y nosotros estamos con podcast, y eso puede generar cierto rechazo porque dices, sí, es de un tema que me interesa, pero no sé lo que es. Mientras que si dicen programa, pues yo ya deduciré lo que sea. Y de hecho esto no es una reflexión que haya hecho yo, aunque también la suscribo, precisamente en el vídeo que os comento que está la presentación del estudio de Edison Research, es que no sé si es el CEO o bueno, la persona que está explicándolo, al final hay un turno de preguntas y habla de eso y dice, a ver, si yo soy el máximo defensor de podcast y de los términos podcast, pero depende de qué público tengamos, quizás estamos echándolos un poco para atrás, hablando de un término, de un concepto de feed, como dice Isaac, que no saben lo que es. Y yo, de hecho, esto así como a Sune le hizo clic lo del nombre del podcast, a mí lo de usar el término podcast me ha hecho un poco de clic y ahora estoy preparando un proyecto que no voy a estar yo como host, pero estoy como producción. Y vamos a un público que no es precisamente el más tecnológico del mundo y lo hemos enfocado llamando programa todo el tiempo, no podcast, porque eso puede echar para atrás. Hay por ahí una tendencia ya de gente que dice que dejemos de hablar de podcast y que hablemos de audio. Un poco el discurso que tenía iVoox. O sea, dejemos de llamarle podcast y llamémosle audio. No sé, audio, programa, lo que sea. Pero dejemos ya el término ese, ¿no? La gente escucha el contenido. Claro, la cuestión es el contenido. Disfrútalo y ya está, déjate de tecnicismo. A ver, ¿qué tiene que decir Víctor? Que lo Sí, perdona. A ver, yo, por ejemplo, yo vivo alejado de mi familia, ¿vale? Yo me independicé hace un tiempo y mi familia vive como unos 20 kilómetros. Entonces, los veo los domingos cuando voy a casa de mis padres y me junto con mi hermana y tal. Entonces, yo como escucho tantos podcasts, la conversación recurrente con mis padres, con mi hermana, es sobre podcasts. Pues he escuchado en el podcast de Normion, que se está intentando conectar, que no sé qué sobre filosofía y debatimos un montón, ¿vale? A raíz de todos esos debates que yo tenía con mis padres, yo consigo que mi padre, mi madre y mi hermana escuchen podcast, ¿vale? Un aplauso, Víctor, porque yo no lo he conseguido ni con mi chico, ni con mi hermana, ni con mis padres. Y la tralla que les doy no es ni medio normal. Que sigo. A mis hermanos, a mis amigos, le doy la misma tralla. Y he conseguido que un amigo que le gustaba Juego de Tronos solo escuché podcast de Juego de Tronos. Él escucha a la semana como 12 horas de podcast de Juego de Tronos, entre ellos el tuyo, María. Y saben más que yo de Juego de Tronos, ¿vale? Y además, una cosa que eso ya lo llevo en el corazón, tengo constancia de que a ti, Sune, y a ti, María, os llamaron por teléfono una chica que se llama Irene Moyá, ¿vale? Sí. Que es mi hermana. Que después de darle tanto la tabarra con los podcasts, le dijeron a la universidad, haz un estudio sobre audiencia de radio. Mi hermana dijo, a la mierda de radio, pero si tengo aquí un medio creciente que está, y hizo un estudio que no sé si os lo ha pasado, pero me pareció impresionante. Habló con gente de Antena 3 en el que ponía en conflicto el tema de los podcasts. Y es lo que dice Sune, a todo el mundo le gustan los podcasts porque son multitemáticos. Y al que le gusta uno y lo escucha se queda atrapado dentro porque son fantásticos y son buenísimos. Pero hay que conseguir atraparlos dentro, que esa es la parte difícil. Y es la otra parte de lo que está diciendo tú, María. Olvidamos de feeds, de podcasters y de todo esto y tirémonos a buscar gente fuera para atraerlos. Entonces, vamos a recapitular un poquillo, vamos cerrando, ya se parece que es muy tarde. Sune, solo recuperar el dato que me faltaba, que era el de escuchas mensuales, lo digo brevemente porque es un punto intermedio entre los que han oído alguna vez podcast y los que los escuchan semanalmente. Es un 21% de los americanos, 57 millones de americanos, pero aquí es donde más se ve el efecto serial. Justo en el año anterior era un 17. O sea, el salto de 17 a 21 me parece una pasada, sobre todo cuando la tendencia era pues 2010 12, 2011 12, 2012 14%, 2013 12%, 2014 15%, 2015 17% y aquí tenemos el efecto serial 2016 21%. O sea, me parece que es... Sí, dime, Isaac. No, termina. Eso, que me parece que el salto que hemos dado en 2015, aún estamos un poco recogiendo los frutos y creo que es un buen momento para aprovecharlo. Que conste que Serial es una producción de una radio. Sí. American Life. O sea
Al fin y al cabo es el contenido. Pero bueno, pero por eso tampoco, a ver, yo Serial me parece una pasada, pero y encantada de que haya existido porque ha abierto el podcast a mucha más gente, pero lo que no me gusta es el run run cuando todo lo comparamos con Serial. Cualquier artículo de podcasting habla de Serial y se mezclan churras con merinas. O sea, Serial es genial y lo que nos ha traído Serial, aquí están los datos, me parece fantástico. Pero no podemos poner ejemplo de Serial para todo porque, como dices, además es algo excepcional. Es como si ahora la cadena SER hace una producción con un montón de recursos, con una investigación. Será estupendo, pero no es de lo que estamos hablando aquí ahora mismo. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, pues lo que decía, vamos a recapitular un poco. Si alguien ha llegado hasta aquí, que me imagino que sí, todo el mundo ha llegado hasta aquí a escuchar esto, las cosas que saco yo en claro, ¿vale? Hay que usar más la web. Se lo he dicho varias veces. Hay que hacer una web que entres y puedes darle al play. Mira, de hecho tenía ya antes a Cabra diciendo, no encuentro tu feed. Que no está tan difícil, pero encuentras un play y un download y un share. Es que no necesitas más. Más cosas. El feed para los proveedores. El feed para los mecánicos. ¿No? Para los proveedores. Sí, iTunes, Stitcher y los muy frikis de podcasting, que no los vamos a olvidar, que esos nos gusta mucho el trasteo con el feed. ¿Qué más? Antes me has comentado una cosa fuera del micro. La llamada de atención, ¿no? Hay que dar un mensaje. La llamada a la acción, final, que es un concepto de marketing ya muy tradicional, es una cosa que lleva inventada mucho tiempo, pero que en podcast tenemos la tendencia a hacer no una, sino 20 llamadas a la acción. Dale al like en Spreaker y métete en iTunes y manda un mail y pon el cuestionario y el formulario. No, una sola cosa. Elige lo que tú quieras, lo que más conversión te reporte, lo que más importancia le des, lo que tú quieras, pero una sola cosa, una sola llamada a la acción y además redundando, que sea varias veces, dilo varias veces, recuérdalo. Y además que esté en distintas posiciones, del podcast, a veces al inicio, a veces en medio, a veces al final. Es importante que no esté al final, porque está demostrado que casi nadie llega al capítulo final. O sea, a los segundos finales, quiero decir. Ponlo en medio o ponlo en la parte final, pero no en los últimos segundos concretamente. Que yo lo hago, pero yo ya voy metiendo llamadas a la acción, por ejemplo, en medio. Pero hazlo siempre o al inicio o en mitad del contenido así como mención, ¿no? Y además no molesta, no es invasivo y funciona. Hay que cuidar la llamada a la acción. Víctor quería comentar algo. Comenta lo que decías y ya de paso te explicas, resumes un poco tu parte del Blab, tu página web y ya haces todo, ya finiquitas. Perfecto. Con esto de la llamada a la acción, ya que está aquí María, el caso de Fans Fiction es uno de los podcasts que más me llama la atención, porque han conseguido crear una cosa que no hay, que se está comentando en el chat, y es que en el podcast apenas hay feedback, ¿vale? En Fans Fiction, en los 3 podcasts que tienen, han conseguido que al final de cada episodio dedican unos 20 minutos a leer comentarios de gente que se mete en la web y publica, ¿vale? Pues ¿sabe lo que me dice aquí la señorita por los telegrams cuando hacemos ¿cómo se dice? Brainstorming de estos de audio. Hacemos nuestro propio podcast privado, Sune. Sí. Por Telegram. No, tiene una palabra, como estas reuniones que hacen de marketing una vez al mes. ¿Cómo era? Briefing. No. Bueno, hay una palabra. Ay, qué rabia, es que son las 2 de la mañana casi. Ahora me vendrá a la cabeza. La cuestión, que ella me decía, es que tenemos demasiado feedback y se nos hace largo. Y digo, mira, te estás quejando de lo que todo el mundo quiere. y por eso te he interrumpido, Víctor, continúa. No, pero claro, es lo que decía Isaac. Ellos han conseguido crear esa necesidad. Ellos han visto que hay un montón de WhatsApp, un montón de broma, un montón de ganas de poner el comentario. Ya han creado esa necesidad de que la gente que escuche, aunque no conozca el podcast, se meta en la página web, que es algo que cuesta y que deberían trabajar los podcasters de otra forma. Han conseguido que dejen el móvil, que se metan en el ordenador, que se metan ahí y que pongan el comentario. Es una cosa que es lo que decía Isaac. La llamada a la acción de ellos, aunque no sea directa, es métete en la página y sigue hablando con nosotros. Que el podcast no termine cuando lo terminas de escucharlo, sino termina cuando tú terminas de escribir tu comentario y esperas la respuesta la semana siguiente. Vale, pues esa va a ser mi llamada a la acción. Vale. Es que de hecho quiero hacerlo así. Visita los comentarios de la web y deja ahí de todos mis podcasts.
Cualquier Nación consulta. Podcaster y comenta ahí. El podcast sigue ahí. Además, mira, Víctor le ha dejado ahí el podcast continúa en la web, por ejemplo. No sé. Qué buena frase. Sí, es bonita. Me gusta, se queda muy bien. Pues el patrocinio lo veremos por otra parte. Los royalties. Bueno, pues vamos a despedir primero a la persona que se ha ido, José Luis de H2O Podcast, que ha dicho que nos recomienda un podcast suyo y nos ha recomendado hasta el de su prima. Todos los de su red son buenos. Ahora no me sabría de memoria, pero están todos ahí, están muy, muy curiosos. Yo recomiendo La Posada del Dragón Verde, si os tenéis que quedar con uno. Muy bien, pues yo el de educación, la otra educación. Que es como padre, como buen padre. Claro. Luego hemos tenido aquí a Víctor Moyá, que nos ha hablado de anunciopodcast.com. De todos modos, esto en la versión podcast irá el anuncio que tienes en YouTube estará puesto en audio al principio como presentación del bloque. Y si quieres explicar algo más, pues adelante. Pues eso, simplemente anunciopodcast.com, ahí os podéis meter. La primera página os recuerdo que es simplemente para los anunciantes. Si queréis registraros en ella y ya que empecemos a mantener una conversación, es anunciopodcast.com/podcaster. ¿Vale? Entráis ahí, tenéis un formulario o directamente contacto@anunciopodcast.com, me enviáis ahí algo por correo electrónico, redes sociales estamos todos como Anuncio Podcast, ¿vale? Y luego si tenéis algo que decir, aparte que no sea del Anuncio Podcast, mi página web www.victormoya.com, ¿vale? Que por cierto, esta tarde, como me he comprado un micrófono nuevo que no sé funcionar en el Blab, he empezado un podcast, así que podéis entrar ahí y decirme lo mal que lo hago, puedes entrar, Isaac, y decírmelo. Hombre, ¿no? Sí, puedes decírmelo porque lo he escuchado y he dicho, joder, esto va a costar. Se aprende grabando, Víctor, así Sí, que ánimo. Es verdad. Y nada, encantado de estar aquí otra vez porque ya os digo, paso de oyente a podcaster y me trago 3 horas y media de charla de repente. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Un buen bautizo, ¿no? Muchas gracias. Nos comunica en el Telegram de Nación Podcaster. Otra llamada a la acción, ya llevo 2. Vale. Dice Edu que no te lo quiere decir en el chat porque no la escribía bien, pero que está muy contento de que hables con tu hermana de los temas de su podcast. También hemos tenido a María. Bueno, mira, te voy a hacer te saco de la ventana, ¿vale? Víctor, si no te importa, puedes decir adiós. Claro. Uy, qué mal educado el Blab, ¿no? Que Lo del dice, kick. Patear. Una patada y hasta luego. Hala. Bueno, pues eso, María, al final terminas una gracia siendo colaboradora como yo quise que vinieras más veces. Oye, pues que sepas que me he dejado una cena de podcasters para venir, ¿eh? Para Qué que raro, siempre, veas. en teoría, a partir de un punto... No es verdad. Iba a hacer No tengo colaboradora. nada de vida social, pero solo cuando tú me llamas. Sí, pues mira, ese mes Cumpleaños. fuiste, durante 2 meses, todos los viernes tenía algo que hacer. Digo, bueno, pues nada, mi colaboradora ha durado un día. Nada, yo encantada de estar Pero, aquí. bueno, La charla ha estado genial y porque se nos hace tardísimo y nos enrollamos un Sí, lo montón, seguiríamos, pero yo creo que hemos tratado temas muy interesantes y he tomado muy buena nota de muchas cosas que habéis dicho. Yo pienso que sí, que da que pensar. No dice todas las tonterías del mundo, Isaac. Oye, madre mía, qué patrocinio me está haciendo. Es verdad que este podcast está patrocinado con Podcast Pro. Este mes no cobras. No, y además, como estaba diciendo Isaac, que la gente comente. Hemos hablado un montón de cosas que comenten en la web porque yo creo que se han abierto como 6 debates diferentes de la duración de los podcasts, de la monetización, de la locución, o sea que... Sí, lo voy a ver poner en posts diferentes. Ahora, no sé cómo... Esto, os pido un consejo aquí entre todos. Este es un Ecracia 99 que voy a dividir en 4 partes o 5. Con título... No sé ya ni si poner numeración, directamente poner el título. Pero... ¿Cada cuánto publico? Si los publico todos de golpe, ¿solo escuchan el último? No. Tú tienes que publicar ¿Uno cada cada cierto día? tiempo. No, hombre, tampoco cada día. Uno cada semana. Por ejemplo, ¿qué La pasa? gente dirá, ¿el Blab aquel? O sea, dejamos ahí la intriga. Tú déjalo ahí. Y pongo el Blab en silencio, lo Claro. escondo que no sea accesible. Una cosa así. Y para Vale. los Patreon, todo Claro, ya... Patreon, ahí. eso sí. Mira, eso es una buena idea. Meterlo todo. En Patreon quiero editar el vídeo y mientras, por ejemplo, cuando hablábamos de Anuncio Podcast, poner la página como si fuera un screener. Cuando JPod, el anuncio de JPod. Se hace un poco más preparaico. Haceros Patreon de Nación Podcaster. Uy, estoy enfocando esto fatal. Que podéis ganar cosas. Yo, por ser Patreon de Nación Podcaster, me ha tocado el cómic de Flashpoint este mes. Muy bien. Otra CTA.
Bueno, pues lo dicho, María. Escuchen placer, fanfiction, cosas de casas. Encantada de ponerle cara a Isaac, que ya le había escuchado, pero aún no le había puesto cara. Eso. Igualmente. Pensabas que tenía cara de robot. ¿Qué idiota que es? Este mes no cobra. Dice que soy patrocinador, pero no. Yo no sé si se pondrá más serio, como dice, con Nación Podcaster. Lo veo muy difícil, no te puedes contener. ¿Quién ha dicho eso? No he dicho eso. Sí, decías que ibas a ser más serio, pero lo dudo De hecho, mucho. que van a aprender más. Saldrán aprendiendo más. Mira, aquí ya la gente ha aprendido mucho. Uh-huh. Bueno, pues eso, María. Bueno, chicos. Nos vemos. Muy buenas noches. Hasta luego. Vale, Hasta luego. Hala. Bueno, y nos hemos quedado solos entonces. Sí. Cojo yo una ventana aquí, me quedo con otra ventana aparte. Una vez en un podcast viajó una persona de España a Colombia. Sí. Estaban conectados en Hangout y habían 3 ventanas. Josh Green, Locutorco y... No me acuerdo cuál era el otro. Sí que me acuerdo para que me... Y Otto. Sí. Y estaban en 3 ventanas. Entonces, Locutorco dijo, ven, y aparece en la misma ventana Otto. Otto es de España y él es de Colombia. Y eso es flipante. Lo dejó ahí todos bien cuadrados, ¿no? La audiencia. Madre mía. Bueno, que nos hemos quedado solos. ¿Qué más nos queda por comentar? Bueno, primero decir que tu podcast está muy bien. A buenas horas. Ahora que me quedan, ahora que están ahí 6 personas. Ya nadie llega al final, claro. Sí, ahora me dices que Podcast Pro está bien, ¿no? Exacto. Y pues eso, lo de que es verdad que me han patrocinado, no es coña. Todavía está en el aire. En Patreon hacemos sorteos cada mes y este mes me dijo el muchacho, oye, pues yo en lugar de hacer un patrocinio al uso como estamos hablando aquí, pues él contribuye con el regalo del sorteo, que nos explicará lo que es. Y nada, animamos que la gente se haga Patreon, que ya hemos estado hablando de monetizar y una de las maneras que yo he puesto pues es Patreon, que hay cosas muy interesantes que van a venir y cosas que voy a preparar que a los Patreon todo gratis. Todo gratis. Cosas que van a ser de pago, en Patreon va a ser gratis. Y sorteos, vídeos de los mensajeros, cositas de Nación Podcaster. Yo te dejo aquí los títulos por si quieres buscarlos. Vale, ya tenemos aquí el material que vamos a sortear en Patreon. Pues como dice Sune, en vez de hacer una aportación económica, que también se podría hacer, que no hay ningún problema, esta vez hemos decidido un poco ser coherentes con lo que hacemos en Podcast Pro. El caso es, queremos mejorar en calidad, queremos mejorar el guión, la locución, la técnica. Bueno, pues vamos a intentar mejorar un poquito la técnica, que siempre estamos con... Que conste que ha mejorado mucho la técnica en el podcasting en los últimos años, por supuesto. Y yo sé que los podcasters han invertido un dinero que es parte de su sueldo y le están aportando algo que no les está reportando nada, al fin y al cabo. Y están comprando micrófonos y ciertos materiales que a lo mejor les pueden servir. Pero yo lo que les pido también de alguna manera es que den un paso más allá. Si realmente el podcast es importante, si realmente hay un compromiso con el podcast, tal vez sería buena idea invertir en un material que sea un poco mejor. Hasta ahora, vamos a ver, ¿cuál era el micrófono estrella en el mundo del podcasting? El ATR, la Genix. El ATR 2100 de Audio-Técnica y la Genix de Behringer. Qué bueno que es un buen material que nos sirve para hacer buenos podcasts y realmente da una calidad medianamente que para poder hacer cosas, bueno, de hecho ha dado para mucho. Este podcast se está grabando con la Genix al final. Sí, con la Genix. Bueno, pues precisamente lo que yo propongo es eso. Vamos a intentar de alguna manera mejorar ese material. ¿Cómo? En este caso proponiendo por una vez que el micrófono, este que teníamos, el ATR, que era un híbrido que tenía por un lado entrada Canon y por otro lado que tenía entrada USB, lo que vamos a hacer es separarlo. Vamos a coger, por un lado, un micrófono, que es el Shure SM48, que es, digamos, vamos a decir, la versión económica del SM58 de toda la vida, ¿no? El típico legendario Shure que lleva ya 40 o 60 años fabricándose y que siempre da unos resultados excelentes. Bueno, hicieron una versión un poquito más económica, que es el SM48, que puede ser un paso más allá de lo que viene siendo todavía el ATR 2100. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer también es sortear un T-Bone mic plug, el mic plug de T-Bone que viene a ser una tarjeta de sonido. Es una tarjeta de sonido independiente del micrófono. Recordemos, el ATR 2100 lo tiene todo integrado. Con la tarjeta de sonido y el micrófono separados, tenemos primero más calidad y segundo más oportunidades. Si en un futuro compramos un micrófono mejor, la tarjeta de sonido se puede quedar. O al revés, podemos comprar el micrófono y mejorar la tarjeta de sonido. Así que estos son el material que vamos a sortear para todos los Patreons. Ajá. ¿No? Pero, ¿tú qué me recomiendas? ¿Un único sorteo con las dos cosas o dos sorteos?
El T-Bone y el Shure, o sea, la tarjeta de sonido y el micrófono deberían ir juntos. Vale. Esa es la idea. Vale, pues entonces un sorteo por valor, ¿esto cuánto es? No lo sé. Que entren en Toman y solo, si tú te entras en nacionpodcast.com/Patreon por 2 euros, te puede tocar esto. Sí. Que podrían ser, pues a lo mejor en Toman te cuesta 70, 80 euros. Pues eso, ahí está el patrocinio, muy bien, muchas gracias. De nada, va siendo hora de que hables bien de Podcast Pro y no diciendo cosas que no son, además, por cierto. Oye, yo te he defendido, incluso en el chat han dicho, ya se han olido antes de tiempo que eso estaba patrocinado porque estaba hablando muy bien de ti. O era porque estaba la tarjeta aquí. Claro. Madre mía. Bueno, pues eso es todo. Tenemos ahí el patrocinio, tenemos un material muy interesante para que salga adelante, cualquiera que pueda. ¿Y el libro cuándo sale? A mí me interesa el libro. Ahora vamos a hablar. He venido a hablar de mi libro. No, es que, claro, dices, yo veo el libro ahí, lo veo, y dices, no, es que ahora estoy con JPod, pero el libro cuándo sale. Bueno, el libro déjalo, ya saldrá. Yo lo quiero. Yo lo quiero. El libro. Sortearemos algunos ejemplares del libro. Ah, mira, también, ¿vale? Muy bien. Bueno, lo importante es, ahora mismo el libro lo tenemos, está casi acabado, digamos, ¿no? Lo que queda es ese último repaso y ver si podemos introducir algún concepto nuevo, si hay alguna necesidad específica por parte de la podcastfera que a lo mejor haya que incluir en el libro, pero de momento está casi terminado. La cuestión está en que vamos a esperar un poquito a que esto de las JPod se centren, consigamos alguna alianza tipo editorial o de cualquier otro tipo y entonces ya lanzaremos el libro para que pueda estar a la venta y disponible para todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias, Isaac, por venir y por venir yo aquí, dejarme venir aquí a tu Sí, porque estudio. están los estudios de Podcast Pro. Podcast Pro muy chulo, mira qué iluminación, tenemos aquí un montón de cacharritos. Muchas gracias a todos los que han venido. Hemos hablado de JPod Málaga, hemos hablado de H2O Podcast con José Luis, hemos hablado de Anuncio Podcast con Víctor Moyá, que ha venido con un speech muy fuerte. Sí, está muy interesante, sí, con mucha fuerza. Hemos hablado de Podcast Pro, como hemos dicho, podcastpro.audio. ¿no? Podcastpro.audio es la página. María Santos nos ha traído Estudio Edison. Y luego, pues nada, hemos hablado del Patreon y del sorteo. Y muchas gracias a todos los oyentes que han habido aquí. Madre mía, no me atrevo ni a enumerar porque son muchísimos. Cabra, Minox, Josh, Edu, Luis del Valle. Me dejaré bastantes. Ha habido 44 personas que han estado en el Blab. Y muchas más que van a ver. Y como han dicho antes Víctor, voy a copiar la frase. El podcast no termina aquí. El podcast continúa en la web. Seguid los comentarios. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Expedia. Hey, ¿qué haces? Scrolleando sin parar. ¿Viendo a otras personas de vacaciones? ¿Cancún, Oaxaca, Acapulco? Ok. ¿Y tú? ¿A qué lugar vas a ir tú? Expedia. El único lugar que te lleva a cualquier lugar. Tu viaje puede acumular recompensas para usar en tu siguiente estancia elegible. Pronto, la gente va a estar scrolleando para ver tus fotos. Serás quien dé de qué hablar, pero con recompensas. ¿Qué esperas? Expedia. El único lugar que te lleva a cualquier lugar. Aplican términos. ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas. Y así,
cambiar la historia. Un Audible Original Podcast lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.